Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las corrientes interferenciales. Las corrientes interferenciales a veces también son llamadas corrientes de media frecuencia. Más sin embargo, no les podríamos hablar en sí como las corrientes de media frecuencia, ya que si así lo hacemos, también estamos englobando a las corrientes rusas o las corrientes de Cotes. Es por eso que debemos de llamarlas por su nombre, corrientes interferenciales, o también NEMEC, por su creador, el doctor Hans Nemec, un austriaco que fue quien creó estas corrientes. En la bibliografía clásica nos menciona que las corrientes de media frecuencia van entre los 1000 a 10.000 Hz. Más sin embargo, los equipos tienen una oscilación entre los 2000 a 10.000 Hz de frecuencia portadora. Esto incluye nuestras frecuencias portadoras de las interferenciales, ya que las corrientes rusas oscilan entre los 2000 y 2500. La corriente interferencial es la superposición de una corriente alterna de media frecuencia sobre la otra. Es por ello que se habla de la corriente 1, la corriente 2, ¿sí? F1 o F2, una corriente 1 y 2, que al ser superpuestas se modulan y nos dan una modulación de una corriente, ¿sí? Ya modulada. Esta modulación de corriente pues se hace en baja frecuencia. Veamos otro ejemplo para que nos quede más claro. Estas dos corrientes sinusoidales, porque ya vimos que había una y luego la otra, al aplicarlas al cuerpo de una manera tetrapolar, una aplicación tetrapolar como lo vemos aquí, se produce en el centro, vean, la modulación. Aquí, para ponerlas de manera tetrapolar, debemos de colocarlas de manera cruzada, entendiendo como el canal 1, vean, canal 1 positivo, canal 1 negativo, canal 2 positivo, canal 2 negativo. De esta manera se encuentran cruzadas y la modulación se hace en el cuerpo. Esta modulación nos da una resultante y esta resultante es una corriente que va a oscilar entre dos frecuencias. Aquí tenemos algún ejemplo. Una corriente interferencial de 4000 es esta que ya aplicamos, ¿no? Ya tenemos los 4 electrodos y aquí tenemos nuestra corriente de 4000 Hz. Estos 4000 Hz nos permiten que esta corriente sea profunda, ya que las bajas frecuencias, algunas llegan solamente hasta 200. Entonces, si ya tenemos nuestra profundidad con una corriente de 4000, pero aparte nosotros le ponemos una modulación, ¿sí? La AMF es la amplitud de la modulación de frecuencia, o también la podemos encontrar como barridos. ¿Qué significa o por qué barridos? Porque la corriente, en este caso, va a barrer, ¿sí? O va a ser un barrido entre los 100 y 150. O sea que entre esos 100 y 50, pues va a ser un barrido de 50 Hz, ¿sí? Va a ir desde 100 hasta 150, desde 100 hasta 150. Entonces, esto es lo que hace nuestra modulación, ¿sí? Y esta modulación se hace al 100% en un ángulo de 45 grados, ¿sí? En un ángulo de 45 grados se da la modulación al 100%, o sea que en los 45 grados entre un electrodo y el otro hay la mayor concentración de energía que nos podemos encontrar en todo, ¿ok? Entonces, ya vimos entonces cómo es esto de los barridos, o sea, si tuviéramos otro ejemplo, un barrido entre 1 y 100, quiere decir que, fíjense, la corriente va a pasar desde 1 hasta el 100, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ¿sí? O sea, va a ser todo ese espectro, ¿sí? De entre 1 y 100. En este caso lo va a hacer desde 100 hasta 150, 100, 101 hasta 150. Y así va a bajar. Entonces, esto es lo que son las modulaciones que tienen nuestras corrientes interferenciales. Si se aplica de manera bipolar, pues esto lo hace el equipo, no se hace en el cuerpo humano.
Aquí podemos pues observar, ¿no? Vamos a ver más adelante pues nuestras modulaciones que podemos aplicar. ¿Qué otros datos importantes? Bueno, las interferenciales pueden estimular a las fibras nerviosas mielinizadas de gran calibre. Estas se despolarizan entre los 800 a los 1000 Hz. Entonces, cuanto más alta sea la intensidad de corriente que le apliquemos al paciente, recordemos que la intensidad, su unidad de medida son los miliamperes, entonces entre más le subamos esta intensidad al paciente, pues más corto será el tiempo para conseguir esta despolarización de la fibra nerviosa. Por otro lado, tenemos que esta corriente puede ser fácilmente adaptable. ¿Qué quiere decir? Que cuando se la colocamos al paciente, tenemos que en algunos casos el paciente la deja de sentir, les dice que sienten que el equipo se apagó o que simplemente pues ya no están sintiendo absolutamente nada. Esto es debido a que estas corrientes, al ser continuas, producen una inhibición o bloqueo de la estimulación nerviosa. Esto se puede evitar la inhibición o fatiga de la placa motora interrumpiendo la corriente interferencial. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es que al aplicarla, estarle subiendo cada 2 minutos. Esto nos va a hacer que vamos a interrumpir la corriente, no vamos a dejarla adaptarla y de esta manera, pues al no dejar que se adapte la corriente, se va otra vez, vamos a dejar que se repolarice y bueno, nosotros vamos a jugar con ello, no el equipo, porque nosotros somos los que vamos a estar interrumpiendo ese proceso. Entonces podemos subirle cada 2 minutos y esto nos va a dar más margen para que no se adapte. En la práctica clínica, lo que usamos o lo que utilizamos a veces es que los primeros 2 minutos le subimos a la intensidad y posteriormente nos dura 5 minutos, hasta 6 minutos, que se siente muy bien la corriente. Entonces, a veces le subimos a los primeros 2, luego a los 5 y otra vez a los 5 minutos posteriores. Esto nos permite pues que no se adapte. Si lo ponemos 20 minutos y le subimos en los dos primeros 5 y 5, pues es menor que estarlo subiendo cada 2 minutos. ¿Qué efectos tiene? Primero vamos a ver que esta, al ser una corriente de media frecuencia y que es una corriente alterna, es bifásica, es una corriente que tiene un nulo riesgo de quemaduras. No tiene un componente galvánico, es profunda y pues los tejidos ofrecen una muy poca o nula resistencia ante ella. Tenemos 3 efectos importantes que son la analgesia, los procesos inflamatorios y musculares. En la analgesia ya platicamos de la estimulación de fibras de gran calibre y esto nos lleva a la teoría de Melzack igual. Y por el otro lado tenemos que en fibras desmielinizadas genera una interferencia del estímulo doloroso, por lo tanto, pues no es percibido como tal tan doloroso, o sea, modula ese dolor o lo disminuye. Esto lo hace en un nivel antidrómico en el cual al venir el estímulo eferente llega la corriente y ahí lo modula. Y también podemos tener un efecto local, un efecto de aumento de la circulación, se oxigena el área, aumenta el metabolismo y también pues un componente de relajación muscular pues por la vibración o por la sensación táctil que se está dando. En el proceso inflamatorio pues lo mismo, ¿no? El aumento de esta circulación nos permite que haya un proceso desinflamatorio así como la eliminación de elementos de desecho. Y en los procesos musculares podemos trabajar tanto el músculo estriado como el músculo liso, generando contracciones. Son contracciones más tolerables que otras corrientes y pues pueden ser útiles tanto en reeducación muscular y en regularización de la musculatura lisa. ¿Qué contraindicaciones? Pues podemos aplicar las contraindicaciones de todas las demás corrientes.
Más sin embargo, puse las contraindicaciones más absolutas, como son el embarazo, porque puede tener un efecto sistémico, los procesos oncológicos. Esta corriente, al ser más profunda, pues está contraindicada en los procesos oncológicos en diferencia con el TENS. Los marcapasos, porque nos puede dar una diferenciación entre los pulsos eléctricos y en las zonas de osteosíntesis. Ahora sí, vamos a ver cómo utilizar una corriente interferencial. Primero que nada, para utilizarla necesitamos colocarle esta frecuencia portadora. Si bien al principio ya vimos que trabajan desde 2000 a 10,000, debemos de elegir, ¿sí? ¿Cuál vamos a utilizar? En este caso, aquí están separadas para que podamos nosotros, pues, elegir el tratamiento que vamos a utilizar. Por ejemplo, entre 2000 a 3000 Hz podemos trabajar la contracción muscular. Los 4000 Hz los podemos utilizar para procesos de dolor crónico y agudo, en donde vemos que esta bibliografía nos menciona que entre 4000 y 6000 podemos trabajar dolores agudos y entre 7 y 9 dolores más cronificados. Y a los 10,000 podemos trabajar procesos inflamatorios. En algunas otras bibliografías también lo marca incluso desde 9 a 10,000 Hz, ¿sí? Entonces, ya que elegimos nuestra frecuencia portadora de acuerdo a lo que estamos viendo, a los efectos que tiene, necesitamos modularla. Recordemos que necesitamos ese barrido, necesitamos esa AMF para poder que nos dé un rumbo. Por ejemplo, esto sería, si hacemos una analogía con la música, es como si quisiéramos poner, pues, un género musical, quiero poner música. Entonces, es como si esto sería música clásica, rock y pop, ¿sí? Pero si yo pongo alguno de estos, pues imagínense, saldrían miles y miles y miles de artistas o de grupos. Entonces, yo necesito acortar un poquito más y, por ejemplo, si elijo el rock, pues aquí ya tendría que elegir más o menos, ¿sí? Algunas agrupaciones para que me salgan esas canciones nada más de esa agrupación, ¿sí? Entonces es por eso que necesitamos acortar un poquito nuestro tratamiento. Si aquí, por ejemplo, decidiríamos que elegimos rock 4000, estos serían nuestros, por ejemplo, nuestros artistas, digamos que esto fuera, no sé, Metallica, ¿sí? Entonces ya tenemos pues un rumbo más fijo. Si no, pues imagínense 24,000 canciones o grupos. Entonces, de esta manera pues lo acortamos. Recordemos que la AMF pues es la frecuencia en la que se realiza la modulación de la amplitud y estas pueden llegar a ser muy similares a las de las bajas frecuencias como en los TENS y ahorita vamos a ver esta comparación. Vean que aquí están divididos los pulsos desde 0 a más o menos 80, en donde los pulsos bajos tienen un efecto muy importante en la de contracción, ¿sí? Entonces vean, de 0 a 10 contracción rítmica y vibratoria, de 1 a 2 relajación de contracturas, de 1 a 5 contracción, también de 1 a 6 ideales para puntos gatillos miofaciales, de 1 a 15 predominio de fibras motoras, de 1 a 25 atrofias, problemas de circulación venosa y edemas, de 10 a 25 degeneración parcial neuromuscular y problemas circulatorios, del 25 al 50 también tenemos una potenciación muscular y en el 1,50 un bombeo activo de los músculos. Del 30 al 80 también trabajamos ese proceso circulatorio, ¿sí? Y también podemos trabajar zonas y espasmos y contracturas. Ahora, esto no quiere decir que yo pudiera dejar mi modulación a 0, ¿sí? Porque podría, si usamos la analogía de la música, no sé si es la mejor, si utilizamos la analogía de la música en donde yo solamente quiero elegir, por ejemplo, esta que digamos que es rock y quiero que salgan todos y todos los grupos que puedan haber, pues claro que también la puedo dejar a 0, en donde tiene un aporte
energético, si se le agregan aportes energéticos, o que solamente tenga los efectos analgésicos de la corriente pura de 4000 Hz, sin necesidad de acortarla en un tratamiento o en una modulación que vaya desde 0 a 10 o de 1 a 50, ¿sí? En este caso, miren, vamos a tener de 1 a 5, vamos a tener las ventajas iguales de estas porque va a subir 1, 2, 3, 4, 5, entonces voy a tener eh, estos efectos. Ahora, si yo tengo grandes modulaciones, por ejemplo, de 1 a 50, que son pues muy grandes las modulaciones, o sea, va a pasar de 1, 5, 15, 25 hasta 50, voy a pasar por todo esto que vemos aquí, ¿sí? Ahora, estos son bajos, como los vemos, pues te pueden asociar como a lo que lo veíamos de baja frecuencia. Recordemos que 1 y 5 se hace contracción muscular o trabajamos, por ejemplo, los TENS acupunturales. Y acá tenemos, pues, los barridos que son más altos, estos pues para procesos analgésicos, y vean cómo se asemejan a los TENS, como el 50-100, el 100-150, también se menciona uno de 100-160, que son pues también analgésicos para procesos tanto agudos, subagudos y crónicos. Entonces, miren, aquí observamos cómo tenemos todos estos barridos que nos ayudan a trabajar con los procesos de dolor. Por consiguiente, ya que yo elijo mi frecuencia portadora, pues ya puedo elegir mi barrido. ¿Y cómo lo voy a elegir? Pues, por ejemplo, si quiero trabajar contracción muscular, pues elijo 2000 o 2500 y puedo elegir 25-50 para potenciar la musculatura. Por el contrario, si yo tengo un proceso crónico inflamatorio, pues me puedo ir a los 10,000 Hz, como lo vemos aquí, y puedo elegir un barrido, pues que, no sé, puede ser igual de 1,50 o puedo trabajar de 1,25, pero aquí lo que nos podría confundir es que a veces en algunos de las hojas de tratamiento que vemos nos menciona 2500, 25-50. Pero ¿por qué, si yo lo que quiero trabajar es un proceso de desinflamatorio, por qué está estos dos? Y esto nos puede llegar a confundir. Bueno, porque nosotros también podemos hacer uso de un proceso contráctil, un efecto tipo bomba o bombeo en los procesos crónicos, ¿sí? Porque esta contracción también me va a ayudar a trabajar con los procesos de inflamación. De hecho, en el libro de Rodríguez Martín nos menciona un estrujamiento tipo esponja, en el cual pone unos barridos desde 1 hasta 100, ¿sí? Para poder trabajar eh, todo lo que son los procesos inflamatorios. Entonces, no nos quedemos a veces cortos en elegir así nada más lo que dice aquí, sino que también podemos hacer uso de lo que nosotros conocemos como fisioterapeutas para integrarlo en nuestro tratamiento. Entonces, poder combinar algunos de estos procesos. Lo que lo va a diferenciar a la contracción muscular eh, tipo fortalecimiento, vaya, es que recordemos que el fortalecimiento o la contracción muscular tiene pausas, ¿sí? Esas pausas son porque la contracción muscular en un ejercicio terapéutico, pues no duramos los 10 o 15 minutos con la pesa arriba, digámoslo así, o en contracción, sino que hacemos contracción, relajación. Entonces aquí lo que hacemos es a veces agregar algunas pausas, ¿sí? E irnos con AMF un poquito bajas. Por el cambio, en los procesos inflamatorios, pues sí podemos trabajar desde pulsos o barridos bajos hasta altos, porque pues depende en dónde el estadio en el que esté, si es agudo o crónico. Tome en cuenta que entre más bajo sea la frecuencia, más contráctil va a ser, y entre más alto, más sensitivo, porque tú te podrías imaginar 2000
clics, por ejemplo, por segundo. Imagínate 2000 clics por segundo en tu piel, pero ahora imagínate 10,000. Es por eso que el componente de 10,000, entre más alto, pues lo sientes o el paciente lo siente más, un poquito más sensitivo. Y esto pues va a depender de cada paciente. Si a lo mejor tienes un paciente niño y vas a ir empezando tu tratamiento, pues probablemente a lo mejor le puedas poner uno que sea más percibido más sensitivamente. Bueno, ya que tenemos esto, ya que vimos todos estos modulaciones, nos pasaremos a ver los programas con los cuales podemos aplicarlo. Esto no quiere decir que no pueda ser continuo, ¿sí? Lo podemos colocar continuo, que aquí no lo puse, pero sería que pues no tuviera estos cambios bruscos. Por ejemplo, en el programa 1.1 nos dice que la frecuencia base va a durar 1 segundo y después va a cambiar súbitamente a la más alta. Aquí está, mira. Primero sube, se mantiene 1 y se va a mantener en la otra frecuencia el otro segundo. En un segundo se va a mantener una frecuencia y en el otro se va a mantener en la más baja, en la más alta, en la más baja. Y así va a ser. Esto es un poquito más agresivo, ¿sí? Y se usa para procesos subagudos o crónicos. Por el contrario, tenemos el programa 30130, en el cual la frecuencia básica, vean, aquí está la frecuencia de 50 y 120, ¿sí? Vamos a suponer que este tipo de interferenciales se moduló a 50, 120. Quizás no lo tenemos aquí, ¿verdad? Sí, no tenemos en estos, pero se asemeja a un proceso de analgesia, ¿ok? Entonces, 50, 120, lo que nos dice que la frecuencia básica se va a mantener durante 30 segundos, ¿sí? Después se van a recorrer en 1 segundo. Todas las frecuencias, miren, desde el 120, 19, 18 hasta llegar otra vez al 50 en 1 segundo. Y después se va a quedar la frecuencia más alta, ¿sí? Y luego se va a volver otra vez 1 segundo, ¿sí? En 1 segundo se va otra vez a subir todas las frecuencias y otra vez vamos a subir, ¿ok? Aquí es porque lo hice al revés, pues aquí está, miren, ¿no? Subimos durante 30 segundos, ¿sí? Se recorren todas las frecuencias, ¿sí? Aquí están, ¿sí? Y ya hasta llegar a la más alta y donde otra vez 30 segundos se va a mantener. Esto se usa más para procesos agudos. En los programas de 6.6 la frecuencia, vean, aumenta a lo más alto. Aquí están los mismos 50, 120. Aumenta a lo más alto y luego baja otra vez, ¿sí? Sube a lo más alto en los 6 segundos, baja otra vez, miren, otros 6 segundos. Aquí están 6 segundos, 12 segundos. Y así va. Vean los componentes. Esta es más tolerable, se siente mucho mejor sensitivamente y esto se utiliza también mucho para los problemas subagudos, también crónicos y mucho se utiliza para el músculo liso, ¿sí? También se puede utilizar estos programas para contracciones musculares, reeducaciones musculares, ¿sí? Es muy bien percibido por el paciente. Aquí tenemos la estimulación para el músculo liso. ¿Por qué? Porque pues no vamos a utilizar en todos la musculatura. Hay autores que nos mencionan que no se puede utilizar debido a que está muy profundo, pero la teoría que se usa para trabajar el músculo liso es que se pueda estimular por el reflejo cutivisceral, ¿sí? Que se estimule por vía refleja, por las terminaciones sensitivas superficiales, de tal manera que es mayor aceptado los barridos bajos de entre 1 y 50. También se cree que se puede trabajar entre barridos de 80 a 100, de 80 a 150,
de 80 a 200 o de 80 a 250, pero solo con intensidades muy bajas. O sea, los miliamperes van a ser muy bajos y se colocarían pues en la zona que quieres estimular, por ejemplo, para evacuar, por ejemplo, podrían ser utilizados en donde podríamos poner un cambio de vector dinámico. Esto quiere decir que se va a estimular un electrodo, posteriormente otro, otro y otro, ¿sí? Y también podemos trabajar barridos de 1.50, que esto es lo más utilizado. Podemos utilizar un programa de 5.5 o de 6.6, como lo que vimos anteriormente, en el que haya reposo y contracción, o en este caso que suba del más bajo al más alto desde 1 a 50. Esto va a ser un efecto tipo bomba para tipo exprimir líquidos, así lo menciona la bibliografía, de tal manera que podamos trabajar para que se vaya estimulando este proceso de musculatura lisa y pues el paciente pueda evacuar. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? La evacuación o ayudar con la evacuación. Esto pues lo trae pues nuestro propio equipo. Vamos a exceptuar pues los equipos que sean portátiles, porque pues en estos nada más podemos cambiar lo que es las frecuencias y el tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a colocar los electrodos? Ya vimos que si lo vamos a colocar de manera tetrapolar, pues tenemos que cruzarlos de esta manera. Miren, este es nuestro cable, ¿sí? Aquí están los positivos y aquí están los negativos, pero este es nuestro canal 1, vean cómo está cruzado, y este es nuestro canal 2. Si lo vamos a hacer de manera bipolar, pues los podemos hacer longitudinal o transversal. Si vamos a trabajar analgesia, pues positivo arriba, negativo abajo. Y si vamos a trabajar horizontal, el positivo va a ir en la zona medial y el negativo en la zona pues más lateral. Ahora, ya terminamos más o menos de cómo poderlas aplicar. Ahora vamos a seguir los pasos que vimos anteriormente. ¿Cómo coloco una corriente interferencial en mi equipo? Número 1, elegirás una frecuencia portadora. Así van a venir en tu equipo 2.000, 2.500, 3.000, 4.000. Algunos traen 5.000, ¿eh? Pero aquí yo le puse 4.000, 6.000, 8 y 10, asemejados al equipo de Chattanooga, ¿sí? Elijo una a lo que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que quiero hacer? Vamos a decidir que vamos a trabajar, por ejemplo, analgesia. Entonces elijo 4.000. Me vengo para acá en cómo elegirlos. 4.000, excelente. Ya que le elijo, necesito tener un barrido, ¿sí? Ya los habíamos visto entre 25-50, 50-100, etcétera. Pues yo elegiré 100, 160. Lo coloco en donde dice pulso bajo, coloco el 100 y en donde dice pulso alto, coloco el 160 en el Chattanooga, por ejemplo. Posteriormente, voy a seleccionar un programa. Lo puedo seleccionar continuo, como ya lo dijimos, sin necesidad de que 6 segundos suba y otros 6 segundos descienda, ¿sí? Sino que sea continuo, toda la estimulación esté continua. O puedo poner los programas que dijimos anteriormente. Posteriormente voy a elegir el vector. ¿Y esto qué significa el vector? Bueno, regularmente nos trae para poder elegir entre vector fijo, vector manual o automático, ¿sí? Este automático también puede venir como isoplanar o nos menciona isoplanar. ¿Qué nos menciona esto? ¿Para qué se utiliza? Bueno, porque nosotros aquí tenemos 4 electrodos, miren, ¿sí? Nuestros 4 electrodos. ¿Qué quiere decir? Que en estos 4 electrodos, en esta intersección, ¿sí? De 45 grados, miren, en donde están los 45 grados, ahí la modulación es 100%. Quiere decir que aquí es nuestro mayor aporte energético de la corriente interferencial. O sea, que si yo pongo un vector fijo, tendría que colocar mis electrodos de manera a que aquí se encuentren mis zonas de dolor, ¿sí? Esto es para dolores muy localizados, o sea, en mi intersección, ¿sí?
porque aquí son nuestro mayor, número, digamos, eh, de porcentaje en el cual la corriente, pues, está más donde hay más estimulación, ¿sí? Si bajamos un tantito, aquí hay 50, entonces lo queremos en donde haya mayor. El vector manual es porque yo lo puedo modificar, o sea, yo lo puedo modificar a donde yo quiero que se pueda, este, colocar esa angulación de 90 grados, ¿sí? Y también lo puedo poner automático o isoplanar, en el cual puede hacer una modificación de 360, en donde todos se van sintiendo uno, otro y otro, en donde hay una, digamos, mm, los grados que se pueden trabajar son de 360. ¿Por qué? Porque vamos a ir trabajando todos las intersecciones. Esto es uno de los más utilizados porque así pues tenemos unas modulaciones grandes, ¿no? Para dolores pues más difusos. Entonces va a ir trabajando todo así, uno y luego sigue el otro y otro, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner el vector que nosotros elijamos, automático, por ejemplo, isoplanar. En algunos también viene isoplanar y coplanar, ¿no? Eh, Vemos que isoplanar pues son en los mismos ejes, ¿sí? Y bueno, estas son las referencias que utilicé para nuestra presentación. Espero que les haya gustado y pues muchas gracias.